Amén. Amén. Vamos a seguir adelante con la siguiente sección del culto, que es la meditación de la palabra de Dios. Estamos viendo el tema Venid a mí. Esta es la parte 2 y vamos a tratar de centrar nuestra atención, de que el Señor la capte en todo lo que sea posible, y nosotros vamos a salir muy bendecidos esta noche. Amén. El Señor quiere bendecirnos, quiere educarnos, quiere orientarnos, gloria a Dios, de muchas maneras. Él quiere que nuestra cercanía con Él esté más estrecha todavía. Acompáñenme en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, hermanos. Vamos a leer allí los últimos 2 versículos de este capítulo. Son los versículos 29 y 30. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a leer estos versículos, como siempre, hermanos, en voz alta, y ustedes me siguen con su vista. Dice así la santa palabra de Dios: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Mis hermanos, tomen su asiento, gloria a Dios. El culto pasado di una especie de introducción para esta predicación, dando de alguna manera explicaciones preliminares de lo que va a ser ya en sí en este culto. Gloria a Dios. El Señor Jesús le estaba hablando originalmente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Muchos de los judíos se sentían frustrados, se sentían desalentados, porque siempre miraron fracasados sus propósitos de lograr esa cercanía con Dios mediante las obras de la ley. Y muchos hermanos deseaban un cambio de vida real, como nosotros en un tiempo la deseamos también. Al menos de mi parte, yo deseaba mucho un cambio de vida, y pues el Señor, que conoce los corazones, vio ese anhelo en mí y tuvo de mí misericordia. Ahora los judíos estaban ante la gran oportunidad de ese cambio. El Señor les dijo en el versículo 18, que ya lo estuvimos analizando la predicación pasada, que de hecho todo el pueblo de Israel, y no nada más todo el pueblo de Israel, toda la humanidad, es un conjunto de gente que está trabajada y que está cargada. Espiritualmente, gente que no tiene aliento, que no tiene fuerzas para seguir luchando. Las experiencias de la vida que de diferentes fuentes nosotros podemos enterarnos, nos ha dicho que una y otra vez, y esto es a cada momento, no a cada día, a cada momento, mis hermanos, se llevan a cabo desintegraciones familiares. A cada momento se llevan a cabo arrestos de hombres y mujeres que tratan de buscar
ese cambio o esa vida desviándose por un camino equivocado que es la delincuencia. Los jóvenes, una gran mayoría de los jóvenes se desvían por el mundo de las drogas, de las pandillas, de la fornicación, de la delincuencia, y todo esto hace que esta vida terrenal, sin ese encuentro con Dios, sea una vida pesada. Por eso Job, si mal no recuerdo, fue en el capítulo 14. En el capítulo 14 de Job, el versículo 1, este patriarca llegó a pronunciar las siguientes palabras, que por cierto muy sabias, porque él las experimentó en su vida. Pero a más de haberlas experimentado, él fue testigo de cómo sus conciudadanos, de cómo la sociedad que en aquel entonces existió sobre la tierra, batallaba con la vida. Dice Job 14:1: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado, o harto también quiere decir esta palabra, de sinsabores, de fracasos, puede también equivaler esta palabra sinsabores. Puede ser equivalente a todo aquello que conlleva desgracia, que conlleva fracaso, que conlleva frustración, que conlleva aflicción, sufrimiento. Pero inicia con una expresión muy, pero muy llamativa. Dice que es el hombre nacido de mujer. Yo me pregunto, ¿acaso habrá algún hombre que no es nacido de mujer? ¿Será nacido de algún varón? ¿O de algún animalito por ahí? No, todos somos nacidos de mujer. Pero el Señor, a través de Job y desde aquel tiempo ancestral, nos estaba ya diciendo que iba a venir un tiempo en donde iba a haber un nacimiento diferente, en donde la mujer no iba a tener nada que ver ahí, y que por lo tanto ese hombre, que ya no iba a ser nacido de mujer, iba a experimentar una vida que ya no iba a ser así como dice Job, corta de días y hastiada de sinsabores. ¿Y quién es ese hombre, mis hermanos? Yo pudiera contestarlo con mis palabras personales, pero quiero contestarlo con la misma palabra de Dios. San Juan capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Amén. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el hombre que no es nacido de mujer. Este hombre es nacido como consecuencia de haber creído en el Salvador y haber recibido esa palabra que fue la que operó un nuevo ser dentro de este ser, una nueva criatura. Dice que fue voluntad de Dios. Dios fue el que operó ese nuevo nacimiento. Entonces, aquí ya es completamente diferente a aquel hombre que mencionó Job en 14:1, nacido de mujer. Y aquí obviamente, mis hermanos, tanto allá en Job como aquí en San Juan, estamos incluidos los hombres y también las mujeres. Amén. Está incluida toda la raza humana. Sí. Y pues el Señor siempre poniendo condiciones. Por cada bendición, prácticamente el Señor nos está diciendo que debemos aportar nuestra parte. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la parte que tiene que poner en ese entonces eran los judíos: creer en su nombre. ¿Sí? Recibir aquel evangelio, aquellas buenas nuevas de salvación que escuchaban todos los días en diferentes lugares de labios del mismo Dios humanado aquí en la tierra. Gloria a Dios. Ahora volvamos a Mateo capítulo 11. Por eso es que el Señor está mencionando aquí en palabras que conllevan una invitación única. No tiene paralelo esta invitación. No ha habido otra en toda la historia del ser humano, ni la va a haber tampoco. Esta invitación es única. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, en el versículo 29, que es el arranque del contexto de esta predicación, está diciendo el Señor las condiciones que tienen que cumplirse para poder, pues, que Él nos dé ese descanso. Porque terminó diciendo el versículo 28, y yo os haré descansar. Amén. Y ya vimos nosotros, quiero primeramente hacer énfasis en la expresión llevar mi yugo sobre vosotros. Ya decía yo en la predicación pasada que el yugo es un madero que se le ponía en el tiempo antiguo, y todavía en este tiempo, en algunos lugares ya muy escasos, todavía se usa el yugo en los bueyes, principalmente. Era un madero pesado que se les amarraba en la nuca, se les amarraba de los cuernos bien fuerte a los bueyes para que jalaran el arado, para que jalaran la carreta, para que sirvieran de motores para llevar determinado cargamento o desarrollar determinado trabajo. Gloria a Dios. Ese era el yugo. Pero aquí el Señor Jesús no tiene ningún yugo de ese tipo. Aquí su expresión nos está diciendo que debemos someternos a su autoridad de una manera
incondicional y de una manera voluntaria. Sí, eso es llevar el yugo. Una expresión equivalente a esta la encontramos en los mismos evangelios cuando el Señor Jesús dijo que cada uno debemos tomar su cruz y llevarla. Llevar la cruz de Cristo, llevar el yugo de Cristo, viene siendo lo mismo. Equivale a someternos a su autoridad incondicionalmente, sin hacer absolutamente ningún cuestionamiento del por qué esto, del por qué aquello. A nosotros los varones que hemos aceptado la invitación del Señor, venid a mí, gloria a Dios, ya lo hicimos. No, nunca nos va a ser permitido cuestionar, ¿y por qué el Señor quiere que yo traiga el pelo corto? Yo miro a la gente que hasta trenzas traen algunos. ¿Sí? Y como cosa, no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado ver miembros de iglesias que se llaman cristianas así. Y eso, mis hermanos, aún cuando no se ha hecho una expresión con palabras audibles, pero el hecho de adoptar esa actitud es cuestionar la autoridad de Cristo. ¿Ya? Es quitarse el yugo de Cristo, si es que alguna vez se aceptó. ¿Por qué el Señor no quiere que yo ande cubierta mi cabeza? ¿Cómo me gustaría traer esas cachuchas que traen muchos? Esos sombreros. En una ocasión, yo cuando recién inicié en el camino de Dios, mis hermanos, usaba la camisa manga corta todavía. Yo pues estaba en ese proceso de avanzar hacia la madurez. Y para mí pues no era malo traer camisa manga corta. Una vez un pastor me reprendió. Me reprendió porque traía manga corta. Y yo a él lo había visto con un sombrero. Él lo traía hasta las orejas metido. Pero en ese rato que me estaba reprendiendo, ya no traía el sombrero puesto. Era un pastor ya de años. Yo no tenía, yo pienso, si acaso tenía algún año yo de haberme bautizado. Muchas cosas todavía yo no asimilaba, no aprendía. Como eso de traer camisa manga corta. El pastor que me bautizó y donde nos congregábamos fue tan prudente que nunca me estorbó, porque de hecho hasta cierto punto no es pecado eso, mis hermanos. Quiero hacer la aclaración, esto está quedando en las grabaciones, pero en el pueblo de Dios va a haber algunos que el Señor va a entresacar de su iglesia para ponerlos en puntos de ministerio, en donde Él mismo va a poner en nuestra conciencia que ya no estemos. Y me sirvió esa reprensión que me hicieron, porque ahí en adelante yo ya no anduve a gusto con camisa manga corta, pero yo aproveché también. El Señor le tenía a él, al hermano le tenía una reprendida también por conducto mío. Le dije, está bien. Yo acepto el consejo, le dije yo, pero usted también va a aceptar el que yo le voy a decir. Yo le he visto que usted
anda, cuando anda en su vida, que no anda en actividades de la iglesia, anda con un sombrero bien asentado, le dije yo. Y la palabra de Dios dice que no debemos traer la cabeza cubierta. Yo no tengo ese problema ya. Yo lo entendí. Ahora, hermano, usted entiéndalo y ya no traiga ese sombrero porque se ve tan mal, máxime, que es un pastor, le dije. Hermanos, y de allí en adelante ya nunca el hermano, cuando menos, ya nunca me volvió a tocar verlo con sombrero. Gloria a Dios. Y estos ejemplos que yo estoy dando, mis hermanos, pueden también extenderse hacia las varonas. Amén. Y todo esto, el Señor está diciendo prácticamente, piénsenla, para que lleven mi yugo, no se desesperen, no hagan las cosas así a la carrera, irreflexivamente. Consideren. Le decía el Señor a aquel que le quería seguir, acuérdate que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero yo no tengo donde recostar la cabeza. Con esto el Señor le estaba diciendo, conmigo no te espera una vida de comodidades, una vida de lujos, una vida placentera. Conmigo te esperan limitaciones, aflicciones. Entonces, hermanos, el Señor Jesús nos pone todo bien claro para que tomemos la decisión con la debida madurez. Y cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es la primera condición. Ahora, una vez que nosotros aceptamos someternos a su autoridad, a su voluntad, que es lo que quiere decir llevar mi yugo, empieza, hermanos, un proceso en nuestra vida, un proceso de crecimiento espiritual, un proceso de avance hacia el cielo, en donde el Señor va a cumplir a carta cabal su parte que le corresponde de Padre, de nuestro Padre Celestial. Amén. Y a través de lo que viene siendo su disciplina, nos va a ayudar a aprender dos cosas elementales, sin las cuales no puede decirse que alguien es cristiano. Por mucho que asista a la iglesia, por mucho que lea la Biblia, por mucho que ore, por mucho que cante, por mucho que evangelice, nunca en la realidad va a ser un cristiano aprobado en el cielo. ¿Cuáles son esas dos cosas? Aquí las tenemos, miren. Dice el Señor, aprender de mí. Esto no se va a aprender de nadie más. Podemos tomar un buen ejemplo del pastor, del hermano, de la hermana fulana. Pero el pastor, el hermano o la hermana fulana, tarde que temprano, vamos a verle defectos. Va a fallar. Pero el Señor está diciendo, aprendan de mí. Aquí van las dos cosas. La mansedumbre es la primera. La segunda, la humildad. Esas dos cosas nos dice el Señor. ¿Y qué es ser manso? Ser manso, mis hermanos, yo voy a tratar de explicarlo con palabras lo más sencillo que se pueda para que se entienda qué es ser manso. Ser manso es adoptar una actitud dócil. Ser manso es cuando estamos escuchando un consejo e inclusive cuando estamos recibiendo un regaño, una amonestación, una reprendida.
por la causa que haya sido, no vamos a contestar, ¿y tú? ¿Y aquel? ¿Y por qué a mí? Ser manso es, vamos a decirlo, no contestar nada. Tampoco dirigir miradas que matan, porque eso viene y destruye la mansedumbre también. En ocasiones la persona puede que no estalle con palabras iracundas o con acciones iracundas, pero ahí te va esta mirada que te quisiera desintegrar con ella. Tampoco, mis hermanos. Ser manso es darle a conocer a la persona que nos está hablando que aceptamos. Aún muchas veces, cuando no estemos de acuerdo con lo que se nos está diciendo, pero por honrar al Señor Jesús, por el testimonio. ¿Puede salir por aquí, hermana Arely? ¿Quiere ir al baño? Sí, salga por aquí, mi hermana. Por el testimonio mediante el cual debemos honrar primeramente al Señor Jesús, aquella persona, ya sea uno de nosotros como cónyuges, sea el vecino, sea una autoridad, vaya. Qué vergonzoso. Me comentaron en una ocasión, voy a hacer este paréntesis, mis hermanos, porque estamos en el punto de la mansedumbre. En una ocasión salieron una congregación de hermanos ya de Guamúchil, salieron a una todos los días 1 de mayo allá en la iglesia de Guamúchil. Como ese día no se trabaja, es día festivo, se festeja lo que es el día del trabajo, y pues no hay negocios abiertos normalmente, bancos, todo el mundo descansa, y aprovechan los hermanos para irse a una playa, al mar allá, que se llama en ocasiones La Gloria, en ocasiones Bellavista, y allá los hermanos conviven, ponen red de voleibol. A mí me ha tocado inclusive ir a esos convivios, son convivios sanos entre hermanos, pero en una ocasión que yo no fui, me dijeron que unos hermanos llevaron una cuatrimoto. Todos sabemos lo que es una cuatrimoto. Y se metieron a la playa y andaban con la cuatrimoto rum para allá y rum para acá, peligrando atropellar a un mismo miembro de la iglesia. Una autoridad, una patrulla de tránsito se metió y les dijo que por favor se salieran de ahí, que ahí no era para andar con cuatrimotos. Y con mucha tristeza me platicaron de que un hermano se puso al tú por tú con los oficiales. Pero lo más triste, lo que más tristeza me dio es que los oficiales de la policía sabían que toda esa gente que andaba ahí, que era de una iglesia cristiana, porque ahí en el camión en que se va dice Iglesia Universal de Jesucristo con letras grandes. Van los dos camiones y en los dos dice Iglesia Universal de Jesucristo. Y cuando llegó la autoridad, la patrulla, pues hermanos, de hecho dijeron, vamos a decirle a los hermanos que se salgan ahí, y es un hecho que ellos van a hacer caso porque son gente mansa, son gente pues linda, que no contienden, pero que se van encontrando con un varón que se puso al tú por tú. ¿Y ustedes quiénes son? Y aquí no tienen por qué decirnos nada. Miren, lo que dijeron los patrulleros es, pensamos que los hermanos no eran conflictivos.
Pero estamos viendo aquí que sí. Eso fue lo que me caló más, hermanos. Sí. Entonces, mis hermanos, con esto no estoy diciendo yo de que al menos yo en lo personal no he fallado en esto. Yo he fallado. Una y otra vez he fallado. Pero cuántas veces lo he hecho, me he sentido de lo más miserable. Y hasta aquí siento que el Señor me ha ayudado. No sé si mi esposa ya ha captado algo de esto. Yo de hecho en ella he captado que ha superado también. Pero cada uno de nosotros nos conocemos, mis hermanos. Y aquí vuelvo yo a hacer alusión a palabras que yo he mencionado en alguna ocasión. El cristiano no se va a conocer tanto por su vida cotidiana que lleva. No. El cristiano se va a conocer que es cristiano por la forma en cómo reacciona ante los eventos externos que le llegan a la vida. Depende de cómo es mi reacción ante una reprensión, así va a ser mi nivel espiritual que yo voy a estar evidenciando. ¿Sí? Y por mucho que diga que soy pastor, y por mucho que diga que yo no tengo aquello, pero ahí está la prueba. Ahora, y esto de paso nos está sirviendo para limarnos nosotros, mis hermanos, y que a la próxima que nos dé por rezongar o por contestar indebidamente, que nos acordemos que el Señor dice que si lo aprendimos de Él esa mansedumbre, entonces vamos a demostrarla así como Él la demostró y como el Señor demostró realmente, porque el Señor no es muchas veces como nosotros. Dice, da el consejo y te quedas sin Él, me han dicho a mí muchas veces. No, el Señor demostró una mansedumbre única. Sí, cuando le estaban juzgando, cuando gritaban que era un impostor, que era un alborotador, que era alguien que merecía la crucifixión. Nos dicen los diferentes apóstoles que escribieron los evangelios que él no decía palabra. De tal manera que aún Poncio Pilato, aquel gobernador romano que lo estaba juzgando, quedaba maravillado. Sin excepción alguna, todo mundo. Voy a adentrarme yo aquí en algo que de hecho debió haber pasado en aquel entonces, cuando menos en la mente de Poncio Pilato. Es decir, yo he juzgado a muchas personas, y máxime cuando están siendo acusados por algo que merece la pena de muerte, contestan hasta lo que no. Contestan a gritos, contestan llorando, pero nadie se queda callado. Todo mundo a defenderse, a decir no es cierto lo que dicen, están mintiendo. Dice, pero este no dice nada. Jesús, lo más probable es que haya pensado cuando menos Poncio Pilato, Jesús es muy manso, como una oveja. Gloria a Dios. Ahora, ahí está el primero, mis hermanos. Ahora, la humildad, el segundo requisito, dice el Señor. Porque están separadas manso y humildad. No son lo mismo. Son parientes, pero no son lo mismo. La I latina que separa manso y humilde nos está diciendo que no son la misma cosa. Si estuvieran unidas solamente por una O, manso o humilde, viniera siendo lo mismo. Pero no es lo mismo. Entonces, ser humilde, ¿qué es ser
humilde. Ser humilde, aparte de lo que yo voy a decir, puede haber mucho más de esto, mis hermanos. Una persona humilde es una persona sencilla que nunca va a usar algo con fines de ostentación. Una persona humilde va a conducir su vida en todos los aspectos con la primordial finalidad de agradar a Dios, de honrar a su Señor. Aunque esa forma no le agrade al vecino, no le agrade al cónyuge, a la cónyuge, pero con que agrade al Señor. Una persona humilde va a ser una persona que no va a ostentar, como dice el apóstol Pedro, ¿ah?, vestidos costosos. Vestidos costosos. Un traje. Hay trajes que cuestan hasta $30,000, mis hermanos. Cosa de no creerse. ¿Sí? Yo pienso, mis hermanos, que un creyente, un cristiano humilde, se va a sentir bastante mal ponerse un traje como este señor que está de presidente de México actualmente. Dentro de lo que cabe, cuando menos en el ámbito terrenal humano, está demostrando humildad. Dijo, yo no voy a vivir allí en esa residencia oficial que todos los presidentes han tenido, que se le llama Los Pinos en el Distrito Federal. Un palacio de aproximadamente entre 4 y 6 hectáreas de superficie, con edificios de lujo, con vehículos blindados de lujo, con servidumbre para todo. Para todo. Y dijo este presidente, yo no voy a vivir ahí, porque siento que voy a estar ofendiendo a la población. Tampoco yo voy a andar en ese jet, en ese avión que costó como $250 millones, no recuerdo cuánto costó. Yo no me voy a subir a ese avión. Porque mucha gente dice, está tan pobrecita que no tiene ni siquiera una bicicleta en que andar. Y yo voy a andar en este avión. No, dice, yo voy a usar en lo que se requiera mis traslados a las diferentes partes del país. Yo voy a usar vuelos comerciales. ¿Ya? Y voy a tener una agenda de reservaciones ya lista para no tener que posponer viajes y todo eso con tiempo. Pero yo voy a vender todos esos lujos que había aquí. Eso es ser una persona humilde también. Aunque sin el temor de Dios, mucha gente evidencia humildad. Un creyente humilde no se va a comprar un Ferrari. No sé en cuánto andan esos carros en dólares. He escuchado yo que andan en casi $1 millón. Los Ferraris. Hay de diferentes líneas. Un Lamborghini, que son más caros todavía. Un creyente humilde no va a adquirir. Yo pienso que yo ni siquiera me subiría, a menos que sea forzada la cosa. Gloria a Dios. Y cuántas cosas más, mis hermanos. Yo les dije que estas cosas que yo iba a hablar, estas palabras que iba a hablar, solamente es como para dar una introducción y que nosotros entendamos
esto que el Señor dice que tenemos que aprender de Él. Ahora, quiero aclarar para que tampoco esto se vaya al extremo. De que ser humilde no quiere decir andar todo mal vestido. Ser humilde no quiere decir padecer innecesariamente de lo indispensable. Ser humilde no quiere decir yo voy a vivir en una casita toda derruida, así arruinada. No, no es eso. Tampoco. Podemos vivir en nuestra casita modestamente. Pero la persona que entre y que nos vea, perdón, que al entrar no vea lujos. Sí. Lujos como para agradar al visitante, etc. ¿De dónde pague? Hay mansiones muy costosas que en el ámbito de la humildad, eso mismo que hemos aprendido del Señor no nos va a permitir estar viviendo en algo que va a romper estas reglas de la humildad. Gloria a Dios. Como consecuencia, mis hermanos, de estos dos aprendizajes, el Señor Jesús dice que invariablemente como resultado va a haber paz en nuestras vidas. Esto es lo que quiere decir: y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, mis hermanos, yo hubiera querido terminar esta predicación, estos versículos en esta noche, pero no va a ser posible, porque el versículo 30 nos va a llevar a reflexiones muy importantes también. Cuando el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, yo quiero adentrar ahí. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo con que su yugo es fácil y que su carga es ligera? Ya nos dijo que llevemos su yugo. Ahora está diciendo que ese yugo es fácil y esa carga es ligera. Y en esa oportunidad yo quiero abordar eso con detalles. Gloria a Dios. Pero aquí en el final del versículo 29, cuando dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, quiere decir, hermanos, que nosotros debemos experimentar una diferencia tan grande como de la noche a la mañana, al mediodía. Un cambio de situación en nuestras vidas. De hecho, yo, mis hermanos, me sentí, y de hecho esto fue así, que salí de un horrendo pozo cuando el Señor tuvo de mí misericordia. Claro que Satanás hace su lucha a todos en cuanto empezamos a dar los primeros pasos. Satanás hace su lucha y trata de pulverizarnos a más no poder. Pero lo que yo sí puedo decirles como testimonio es que yo descansé de algo que me agobiaba mucho en mi vida vieja. Yo era un hombre muy celoso. Mi esposa era una mujer muy celosa. Y muchas veces tuvimos fuertes problemas por eso. Ojalá y que ustedes no hayan tenido ese problema. Gloria a Dios. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, qué a gusto. Yo me sentí ya
llegar a casa y que no había aquellos roces. ¿De dónde vienes? ¿Y eso dónde te lo hiciste? Y yo igual. Cualquier mirada a que yo veía que volteaba, para mí estaba viendo a otro hombre. Y eso, mis hermanos, cuando eso terminó, fue una pequeña parte nada más del descanso que yo encontré en el Señor. Ya no voy a adentrarme yo en toda aquella retafila de festejos que a través del año hacíamos y que hay que llevar el regalo, hermanos, y que no teníamos a veces. Hay gente que hasta pide prestado para comprar el regalo. Hay gente que hasta pone mínimo esto que sea. ¿Sí? Ay, no sé, no pude dormir anoche pensando en cómo le voy a hacer para comprar eso. Todo eso, mis hermanos, se nos quitó de encima esa carga y sentimos ese descanso para nuestras almas. Pero cuando el Señor dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, el Señor va a algo más profundo todavía. El Señor aquí lo que está diciendo es que nosotros vamos a aprender realmente a confiar en su providencia. Vamos realmente a confiar en Él, en que Él nunca va a llegar ni demasiado antes, ni tampoco va a llegar tarde. Amén. Que todo aquello que nosotros necesitamos para llegar al cielo, Él lo va a proveer en su tiempo oportuno. Nunca el Señor, en todas sus enseñanzas, a través de las páginas de la Biblia, nunca prometió darnos antojos, lujos o cumplir caprichos. No, pero sí prometió darnos lo necesario para llegar al cielo. Amén. Su ayuda, su palabra, que siempre va a estar ahí con nosotros, aconsejándonos, redarguyéndonos, reprendiéndonos, ayudándonos a enderezar nuestras vidas más. Y finalmente, como Abraham, que aprendió a confiar en el Señor y que no le importó a él cuando le pidió que le sacrificara a Isaac, su hijo. Él sabe por qué lo hace. Yo no le voy a reclamar nada. Toda mi vida he tenido la experiencia de que Él nunca me ha fallado. Y si ahora me está pidiendo que le dé a mi hijo, pues Él sabrá por qué lo hace. Es algo que yo no alcanzo a comprender, pero no por eso yo me voy a poner a renegar. Bueno, está bien, Señor. Y se levantó. Y ahí va Abraham. Y se fue. Amarró a su hijo. Lo puso sobre la leña. Y cuando levantó aquel puñal para descargar el golpe mortal, le dijo el Señor a Abraham: detente. Amén. Detente. Yo sé que sí lo vas a hacer. ¿Ya? Yo sé que me has temido. Dice, no lo hagas. Ante los ojos de Dios, de todas maneras, aquel sacrificio quedó consumado. Es como si lo hubieras hecho. Prácticamente le dijo el Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque Abraham había experimentado, había aprendido a descansar, a confiar en la providencia de Dios. Pues si me quita a Isaac, me va a dar otro. Ya me prometió que me iba a dar descendencia a través de él. Y él nunca me ha mentido, nunca me ha fallado. Y ya después el autor de Hebreos, cuando nos habla de aquellos héroes de la fe, nos dice que Abraham creyó que Dios era poderoso
para resucitárselo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, bueno, si quiere que se lo dé, se lo doy. ¿Cuál problema para él volver a resucitarlo? Y eso es realmente lo que implica la expresión y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es por eso, mis hermanos, que un creyente, un cristiano, nunca debemos estar bajo la situación del estrés, de la preocupación, del ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo le voy a hacer mañana? Eso evidencia que no hemos, cuando menos, en toda la dimensión que el Señor quiere, hallado descanso para nuestras almas. ¿Sí? Nunca va a ser permitido ante los ojos de Dios que un creyente sincero vaya con el psicólogo. No, eso no está permitido. Es una vergüenza. Lo digo sin temor a equivocarme. Muchas cosas andan funcionando mal en aquella vida. Ya no voy a decir, mis hermanos, suicidios. Las personas se suicidan porque ya no pueden con esa carga pesada. ¿Ya? Es parte de lo que está incluido en las expresiones del versículo 28, trabajados y cargados. Tantas cargas que se opta por el escape de la puerta llamada la puerta falsa. Vamos a dejar hasta aquí la predicación, mis hermanos. Vamos a continuar, si el Señor lo concede, en la próxima predicación con el versículo 30. Gloria a Dios. Y acordemos, mis hermanos, vamos a orar por Ricardo Rosas, tiene cáncer en el cerebro, y por, ¿cómo se llama la señora? Julia, algo así, Julie. Vamos a orar por Julie. Que el Señor tenga misericordia.